La historia de vida de Eric Hartmann es realmente increíble. Las posibilidades de que un piloto sobreviviera a toda la guerra mientras volaba constantemente eran escasas o nulas. No solo es el mejor as del mundo, sino que nunca ha sido derribado por un enemigo. Ser torturado y sobrevivir al Gulag después de la guerra es un testimonio de la absoluta fortaleza física y mental que poseía. Lo más impresionante es saber cómo sobrevivió y por qué los soviéticos lo mantuvieron con vida. Prepárate para descubrir una de las historias de resiliencia más absurdas que jamás hayas visto. Solo para entender un poco por qué era considerado una leyenda en ese momento, veamos algunas de sus tácticas de combate. Hartmann era conocido por su enfoque estratégico y su excepcional habilidad como piloto de combate. Solo participó en combates aéreos cuando estaba seguro de que tenía toda la ventaja. Rápido para evaluar las situaciones de batalla, prefería los ataques sorpresa y el fuego a corta distancia, a menudo a menos de 50 metros de distancia, todo para garantizar que el enemigo no tuviera ninguna posibilidad de escapar. Sin embargo, esta táctica arriesgada a menudo resultaba en daños a su propio avión, ya que quedaba expuesto a los escombros de los aviones enemigos. A pesar de estos contratiempos, su eficacia como tirador era innegable. Consideró que el combate aéreo tradicional, que generalmente implicaba maniobras e intercambios de disparos entre pilotos, era inútil y un desperdicio de recursos. Así describió él mismo su táctica: nunca presté mucha atención al combate aéreo, nunca pelearía con los rusos en una pelea de perros. La sorpresa fue mi táctica, escalar lo más alto que puedas y, si es posible, atacar por el sol. 90% la mayoría de mis ataques fueron ataques sorpresa. Si tuviera éxito, me tomaría un descanso y observaría el área nuevamente. Encontrar al enemigo solo depende de estar donde ocurre la acción y tener una buena conciencia visual del área. La posición del enemigo usando un sistema de coordenadas en nuestros mapas. De esta manera, podemos mirar en la dirección correcta y elegir la mejor altitud para el ataque. Si el cielo está nublado, prefiero atacar con toda la potencia desde abajo y por el costado. El sol, porque de esta manera puedes vislumbrar al enemigo desde lejos contra la nube blanca. Quien vea al otro primero tiene un 50% más de posibilidades de ganar. Durante la conferencia de Yalta, Stalin aceptó participar en las Naciones Unidas, pero exigió la rendición de todos los prisioneros de guerra soviéticos, incluso los liberados por los aliados occidentales, y reclamó a todos los alemanes capturados al este de la línea Oder-Neisse. Se ordenó a la unidad de Hartmann que volara su avión hacia el oeste, fuera de Checoslovaquia, para evitar el cautiverio soviético. Pero Hartmann y el coronel Hermann Graf, que fue comandante y otro as de la aviación con 212 victorias, se negaron a abandonar a sus equipos de tierra y a sus familias. Marchando hacia el oeste, se rindieron a una unidad de reconocimiento blindada estadounidense de la 9ª División de Infantería en Písek. Esto ocurrió el 8 de mayo de 1945, pero siguiendo sus órdenes, el capitán estadounidense acordó entregar militares y civiles alemanes a la unidad del Ejército Rojo que también se encontraba allí. Los únicos alemanes capaces de permanecer con los estadounidenses fueron los dos que estaban demasiado gravemente heridos para ser de alguna utilidad para los soviéticos. Hartmann y su unidad fueron conducidos por los estadounidenses a un gran complejo al aire libre a la espera de su traslado. Según Hartmann, los soviéticos intentaron convencerlo de que cooperara con ellos. Le pidieron que espiara a sus compañeros oficiales, pero se negó y fue recluido durante 10 días en régimen de aislamiento en una cámara, donde durmió sobre el suelo de cemento y solo le dieron pan y agua. En otra ocasión, según él mismo, los soviéticos amenazaron con secuestrar y asesinar a su esposa. Durante un interrogatorio similar sobre su conocimiento del Me-262, Hartmann fue golpeado por un oficial soviético con un bastón, lo que lo llevó a golpear al agresor con una silla, dejándolo inconsciente. Esperando que le dispararan, lo llevaron de regreso al pequeño búnker. Prefirió iniciar una huelga de hambre y morir antes que ceder a la voluntad soviética, como la llamó. Los soviéticos permitieron que la huelga de hambre durara 4 días antes de alimentarlo a la fuerza. También fracasaron los esfuerzos más sutiles de las autoridades soviéticas para convertir a Hartmann al comunismo. Por si fuera poco,
le ofrecieron un puesto en la Fuerza Aérea de Alemania del Este, pero él también lo rechazó, diciendo lo siguiente: si después de mi vuelta al oeste me ofrecen un contrato normal, un negocio como los que la gente firma todos los días en todo el mundo, y me gusta tu oferta, entonces volveré y trabajaré contigo de acuerdo con el contrato. Pero si intentas ponerme a trabajar bajo coacción de cualquier tipo, entonces incluso resistiré mi último aliento. Lo que esperaban obtener de mí, todavía no lo entiendo. Quizás solo tenía curiosidad. Había conocido a Hitler, una vez fui portador de diamantes, similar a un 3 veces héroe de la Unión Soviética. Para ellos yo era como un animal raro y exótico de zoológico. La mejor estimación al combinar todos los registros de pérdidas soviéticas y alemanas anteriores es que 3 millones de prisioneros de guerra alemanes fueron capturados por la Unión Soviética y hasta 1 millón murieron en cautiverio soviético. La tasa de desgaste fue asombrosa. De los 91.000 alemanes que se rindieron en Stalingrado el 30 de enero de 1943, solo unos 6.000 estarían vivos para regresar a casa en 1956. La vida en los gulags era dura y severa. La comida era limitada y de mala calidad, y los prisioneros padecían normas estrictas. Según datos de los archivos soviéticos, en octubre de 1945, 687.000 alemanes seguían vivos en los gulags y otros 316.000 alemanes soviéticos sirvieron como mano de obra esclava. Uno de estos alemanes era el mayor de la Luftwaffe, Erich Hartmann, catalogado como un prisionero valioso y de alto perfil, y con razón. Hartmann y Graf, como vimos antes, fueron 2 de los 27 alemanes que recibieron las hojas de roble con diamantes y la espada para la Cruz de Caballero de la Cruz de Hierro, y los soviéticos sabían exactamente quiénes eran. Ambos eran los favoritos de Adolf Hitler y Hermann Göring, y fueron muy publicitados en los medios. De hecho, los soviéticos conocían a Hartmann por su nombre y por su código de batalla. Tras su captura, Hartmann fue juzgado, y de sus 352 éxitos, los soviéticos confirmaron al menos 325, acusándolo de un crimen de guerra, calificándolo de prisionero común y corriente sin protección internacional alguna. Stalin permitió que la Unión Soviética siguiera siendo signataria de los convenios de Ginebra, pero como Japón nunca firmó el convenio de 1929, esto eliminó cualquier inspección de los campos de prisioneros por parte de la Cruz Roja Internacional. No había ningún seguimiento de las condiciones laborales y de salud a las que estaban sometidos los presos. Los alemanes experimentaron largas horas de duro trabajo, recibieron una alimentación mínima y no recibieron ningún tratamiento médico ni dental. Condenado a 25 años de trabajos forzados, Hartmann se negó a trabajar y fue puesto en régimen de aislamiento. Esto provocó una rebelión de algunos de sus compañeros de prisión, quienes dominaron a los guardias y lo liberaron temporalmente. Presentó una denuncia ante el comandante, solicitando un representante de Moscú y una inspección internacional, así como una nueva audiencia para anular su sentencia. La solicitud fue rechazada y lo trasladaron a un campo en Novocherkassk, donde pasó otros 5 meses en régimen de aislamiento. Posteriormente fue llevado ante un nuevo tribunal que confirmó la sentencia original. Más tarde lo enviaron a otro campo, esta vez en Diatzerkva, en las colinas rurales. Muchos de los entrevistados alemanes que sobrevivieron hablaron sobre la variedad de torturas, ejecuciones y tratos crueles. Pero Hartmann no se dejaría matar. De hecho, Stalin tenía órdenes de protección especiales para él, aunque él no lo sabía. Fue interrogado, si no torturado, decenas de veces, algunas más dolorosas que otras. Como él mismo dijo, hay que entender este loco sistema. Si robabas algo, en realidad no te castigaban, era lo esperado, pero no era un problema. Pero si decías algo malo sobre Stalin, o incluso después de Khrushchev, entonces te podían fusilar. Era un sistema demencial. Shak era un gulag particularmente horrible. Los hombres morían en masa cada mes, especialmente durante los largos y fríos inviernos. También hubo derrumbes y gases venenosos provenientes de la mina, ya que no había precauciones de seguridad para la integridad estructural ni ningún equipo de seguridad para los trabajadores. Esto se debía a que siempre había un suministro de cuerpos para reemplazar y la mano de obra era gratuita. Hartmann era tan respetado por sus compañeros de prisión que un día los reclusos se amotinaron, irrumpieron en la oficina donde lo estaban torturando y tomaron como rehenes al comandante del campo, que era coronel, y a sus 2 oficiales superiores, ambos mayores, además de un médico.
En la rebelión, los alemanes tomaron como rehenes a 18 guardias más, y los residentes locales se unieron a los alemanes en su desobediencia, odiando a los hombres del NKVD y del GRU tanto como ellos. El coronel se vio obligado a llamar a su superior y repetir las exigencias de los prisioneros. 2 días después, llegaron 200 soldados con el general y fueron recibidos por los lugareños que apoyaban a los alemanes. Finalmente, se cumplieron las demandas y recibieron la misma comida que los guardias. Hartmann fue transferido a New Seitkasque porque causaba problemas, ya que era muy respetado y un líder natural. Algunos hombres murieron de hambre como forma de tortura y, como oficial, Hartmann inició una huelga de hambre para protestar por el abuso. En respuesta, los guardias lo golpearon, pero debido a las órdenes de Moscú, lo alimentaron a la fuerza para mantenerlo con vida, ya que era un prisionero famoso. Los castigos eran a menudo tan diversos como ilógicos. Hartmann no era alimentado con frecuencia, una vez a la semana si tenía suerte, y cuando lo alimentaba le daban las sobras que daban a los perros. En protesta desafiante, inició varias huelgas de hambre, pero Moscú recibió órdenes de mantenerlo con vida, por lo que una vez lo alimentaron a la fuerza durante 27 días seguidos. Algunos prisioneros fueron asesinados a golpes, otros fueron fusilados, pero a la mayoría simplemente los mataron trabajando. En algunos campos más al este de Siberia, una forma de castigo era desnudar a un hombre y atarlo a un árbol o a un poste de madera, y luego se dejaba que millones de mosquitos recién nacidos y hambrientos se alimentaran de él hasta que muriera. Ocurrieron en promedio en menos de 2 días. Decenas de miles de estos prisioneros simplemente desaparecieron y nunca más se supo de ellos, ni siquiera de sus compañeros de prisión, que no sabían lo que les había sucedido. Una vez, a Hartmann le pidieron continuamente que firmara confesiones escritas en ruso, y él se negó. Como castigo, fue golpeado y dejado sin comida durante 3 semanas, mientras estuvo atrapado en una caja de metal durante 9 meses. Todo esto no fue suficiente, también recibió malas noticias. Su hijo Peter había muerto de neumonía poco después de la guerra. Pero tuvo suerte de que su esposa, Uschi, se quedara a su lado y le permitieran leer algunas de las más de 400 cartas que ella envió durante sus 10 años y medio en cautiverio. Finalmente, Hermann Graf firmó las confesiones y fue puesto en libertad en diciembre de 1949, siendo etiquetado como deficiente mental. Hartmann, por otro lado, podría haberse unido a él si también hubiera firmado las confesiones, pero se negó y no regresó a casa hasta octubre de 1955, 6 años después de que Graf se fuera. Le ofrecieron enviarlo a casa si trabajaba como espía para la nueva KGB, pero nuevamente Hartmann se negó. Finalmente, se retiró como coronel de la Fuerza Aérea de Alemania Occidental y murió el 20 de septiembre de 1993. Ahora miren esto, en enero de 1997, más de 3 años después de su muerte, el caso de Hartmann fue revisado por el fiscal general militar en Moscú, en la Federación Rusa, tras la disolución de la Unión Soviética, y fue absuelto de todos los cargos. Acusaciones históricas en su contra. Según la legislación rusa, la agencia gubernamental afirmó que había sido condenado injustamente. Durante toda la guerra, Hartmann solo luchó en cazas Messerschmitt Bf-109G, modelos G4, G6, G10 y G14, siendo este último su favorito. Los soviéticos en ese momento lo apodaron Schoensorte, que significaba demonio negro. Muchas gracias por su audiencia y si desea ayudar a que nuestro proyecto siga avanzando aquí en YouTube, considere apoyar el canal. Que Dios los bendiga a todos y nos vemos pronto.